Gloria al nombre del Señor, queridos amigos, queridos hermanos. Dios les bendiga ricamente. Les saludo con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es un gusto nuevamente poder estar con cada uno de ustedes en esta transmisión en vivo, directamente desde aquí, desde Modesto, California. Y les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Espero que el Señor les esté llenando de abundantes bendiciones. Y si usted está pasando por un momento de prueba, de lucha, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice también su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así es que si usted está siendo probado, si está siendo pasado por el desierto, o por el agua, o por el fuego, bueno, Dios sabe lo que hace. Usted manténgase firme, que el Señor, a final de cuentas, le va a dar la victoria, le va a llenar de bendiciones. Todos pasamos por esos momentos críticos, por esos momentos difíciles, pero como dice la Escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No olvide eso. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, nos habla la palabra de Dios. Dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Dios es fiel, Dios es justo, y Él traerá victoria. Dios traerá bendición a su vida. Así es que regocíjese en el Señor, que no está usted solo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Bien, vamos a continuar con la lección número 27 de esta serie que le he titulado Estudio de la Biblia para principiantes. Y recuerde que estos son estudios doctrinales básicos, o sea, para gente que inicia en el camino de Dios. Y el tema que he estado tratando es huyendo de la idolatría. Huyendo de la idolatría. Les dije que iba a hablar de dos clases de idolatría. La primera clase de idolatría que hablé ya en estos días pasados es acerca de que no se le debe rendir culto a las imágenes o esculturas hechas por manos de hombre. Dios prohíbe en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1, nos dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Hay cosas que Dios prohíbe, que Dios rechaza. Y en este caso es la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Y hablando específicamente, es con respecto a las cosas que el hombre fabrica, las cosas que el hombre hace. Y les leo nuevamente el versículo. Dice, no haréis, esto dice el Señor mismo, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esta es la primera clase de idolatría de la cual hablé ya en días pasados. Solamente estoy trayendo a memoria lo que estudiamos. Y recuerdo que hace un tiempo atrás íbamos con mi esposa andábamos buscando una casa de renta, un estudio, lo que tuvieran por ahí donde pudiéramos vivir nosotros. Y llegamos a un lugar donde estaba bonito el lugar, se veía muy bien, pero yo no me fijé en una cosa en lo cual mi esposa estaba atenta. Y cuando salimos de ahí del lugar, le dije, ¿qué te pareció? Dice, está muy bonito el lugar, está bonito el departamentito, se ve cómodo, pero hay una cosa que no me gustó. Dice, y es una
una figura grande que tienen ahí, que pues ellos lo idolatran y nosotros no podemos estar en medio de eso. Y yo no me había fijado en eso, yo andaba viendo por dentro y no presté atención en ello. Pero las mujeres son siempre detallistas y mi esposa sintió el celo de parte de Dios y decidimos mejor no rentar, porque la figura que ellos tenían ahí, el ídolo que tenían ahí no lo iban a quitar. Así es que decidimos no rentar ese lugar. Y el Señor nos proveyó un lugar mucho más excelente cuando llegó el tiempo. Así es que tenemos que guardarnos de toda idolatría, tenemos que guardarnos de no contaminarnos con los ídolos. Esto es lo que manda el Señor, y entre más obedientes seamos a Él, bueno, tendremos más el favor de Él, tendremos más esa gracia de Dios sobre nuestra vida. Ahora, como ya dediqué tiempo a la primera clase de idolatría, que es la adoración que se da a los ídolos hechos por manos de hombres, hoy quiero enfocarme en la segunda clase de idolatría, que es el culto a las criaturas. En el libro de Romanos, capítulo 1, libro de Romanos capítulo 1, aquí es donde quiero tomar como base la continuación de este estudio número 27, huyendo de la idolatría. Y el tema, les decía, el culto a las criaturas. El culto a las criaturas. ¿Sabe que hay mucha gente que le rinde culto a las criaturas antes que al Creador? Hay muchos que para ellos su ídolo más grande es su líder religioso. Para algunos es un artista, un deportista, etc. Pero vamos a ver con atención y vamos a estudiar a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que los hombres rinden culto a las criaturas antes que al Creador. Antes de continuar, quiero pedirles que oremos y que el Señor nos dé la dirección correcta, la interpretación, la iluminación, para poder entender bien lo que dice la palabra de Dios y ponerla en práctica. Señor Jesús, en esta hora, Rey de Gloria, queremos decirte que te amamos, Padre eterno, que eres admirable, que eres nuestro consejero, que eres nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz. Tú eres nuestro Padre eterno, y tú, Señor, nos darás la iluminación, la interpretación correcta de tu palabra, Señor. La revelación que necesitamos, Padre, para entender tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y para de esta manera, Señor, hallar gracia ante tus ojos, obedeciéndote en todo, mi Señor. Te rendimos toda adoración a ti, bendito Jesús, porque tuyo es el poder, la gloria y la victoria, desde ahora y por siempre, Señor Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Bien, en el libro de Romanos, les decía, vamos a dar inicio hoy, o más bien vamos a dar continuación a la lección número 27, pero hoy vamos a hablar acerca del culto a las criaturas. Dios prohíbe esto. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Profesando ser sabios, dice Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga esto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Les decía, hay muchas formas de idolatrar a las criaturas. Y si vemos, por ejemplo, hay personas que se idolatran tanto con algún deportista
que usted ve los estadios llenos por un equipo de fútbol o especialmente por una de sus estrellas. Y le digo esto porque yo viví eso. Yo viví esa clase de idolatría. Y yo estaba pero bien metido en la idolatría con mi equipo, especialmente con un jugador que me gustaba y quería imitarlo en todo. En ese tiempo yo tenía 18, 20 años de edad. Y admiraba a este futbolista. Admiraba el equipo. Recuerdo que era tanta mi admiración, era tanto el querer estar ahí viendo cómo jugaba el equipo, cómo jugaba aquel jugador estrella, que para mí era mi ídolo en ese tiempo, era mi gran ídolo, que hasta quería imitar yo su forma de pararse, su forma de caminar, etc. Y cuando los lunes después, el domingo cuando se terminaba el partido, salía del estadio, el lunes estaba yo esperando con ansia el comprar el periódico para leer acerca de mi equipo favorito y de aquel crack, de aquel ídolo, pues que para mí era muy especial. Y recuerdo que compraba los periódicos, compraba 3 periódicos, el Esto, el Ovaciones y La Prensa, nada más por leer un pequeño párrafo que escribían acerca del equipo o de aquel crack al que yo admiraba. Ahora, ¿por qué era tanta mi admiración a ellos? Que no me importaba, con el paso del tiempo, se pasaron los años, me casé, nacieron mis hijos, y recuerdo una mala experiencia que tuve, que el América, mi equipo favorito de ese tiempo, y el crack de ahí, mi ídolo, iban a jugar. Y pensaba yo, bueno, no tengo dinero ahorita para ir al estadio, pero voy a buscar los medios, porque aquello lo traía incrustado en las venas. Y recuerdo que le dije a mi esposa, ¿cuánto tienes guardado? Y ella me dijo en ese tiempo, tengo 500 pesos. Dice, pero es para comprar la leche a los niños. Dije, préstamelos, yo te los devuelvo después. Yo ardía en mi interior por querer estar ahí en el estadio. Y agarré las cosas, agarré los 500 pesos que me dio mi esposa. Dice, pero acuérdate que eso es para comprarle la leche a los niños. Oiga, cuando regresé del estadio, los niños querían su leche y yo no tenía los medios. ¿Dónde conseguir el dinero? Fui a buscar por uno y por otro lado y en ese momento como que se me cerraron todas las puertas. Yo pienso que de un modo u otro Dios me estaba hablando, tratando de darme una lección de todo esto, que yo aprendiera para que se me quitara todo aquello que estaba perturbando mi vida. Me acuerdo que por 500 pesos fui humillado como usted no tiene idea. Pero aún así, con todo y eso, uno sigue con la idolatría, con aquello metido en el corazón. Pero doy gracias a Dios que cuando la palabra de Dios llegó a mi vida y me enseñó que todas esas cosas estaban mal, pues le voy a decir lo siguiente. Ahora que entiendo esto, ¿no? Para mí, mis ídolos eran aquellos que estaban en el estadio ahí jugando, mi equipo favorito y aquel crack al que yo admiraba, mis ídolos. Mis hermanos eran los que llenaban el estadio y el estadio era el templo. Y así es que yo tenía que darme cita ahí cada 8 días que jugaba mi equipo. Pero doy gracias a Dios, que aunque me costó, me dolió, pero pude salir de eso. De dejar las idas al estadio, de dejar
de admirar a esa clase de personas que ellos ni siquiera me conocían y yo conocía el lugar donde habían nacido, su fecha de nacimiento, sus apodos, a su familia, etc. Ellos ni siquiera sabían de mí. Pero ahora le doy la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo, que Él me conoce perfectamente y yo le conozco porque su palabra me ha revelado su nombre, me ha revelado cómo es Él. Señor, de un modo u otro, hace lo mejor que puede. Nos habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de gente piadosa, para que renunciemos a la idolatría que hay en nuestro corazón. Eso estoy dando un pequeño ejemplo de lo que me tocó vivir dentro de la idolatría hacia las criaturas. Si me invitaban a la iglesia, oye, vente a la iglesia, mira, aquí se pone bonito, alabamos a Dios y todo eso, para mí era más importante estar en el Estadio Azteca que estar en un templo adorando a alguien que yo ni siquiera conocía. Eso era terrible, pero así vivía. Ahora, lo que la Biblia nos enseña, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por esto, o sea, porque en vez de honrar a Dios, se honran a las criaturas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oiga bien, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando uno va honrando a las criaturas antes que a Dios, uno le está diciendo, a mí no me interesa Dios. A mí me interesa más lo que yo siento por aquello a lo cual me he acostumbrado. Para mí eso es más importante. Entre paréntesis, quiero decirle, muchos le dicen a su cónyuge, yo te adoro. El único que es digno de adoración es el Señor Jesucristo. Hay quienes le dicen a sus hijos, hijo, yo te adoro. Adore a Dios. Él es el único digno de toda adoración. Está bien que usted le muestre el amor a su hijo. Puede decirle, te amo, te quiero mucho, mi hijo. Pero el único digno de adoración es el Señor Jesucristo. Es nuestro Dios y Padre. Dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si yo no hubiera oído la voz de Dios después de tantas veces que Él me habló, y Dios en un momento hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya te di una y otra oportunidad, pero te has vuelto necio. Profesando ser necios profesando ser sabios se hicieron necios. Pero te has vuelto un necio porque te crees muy sabio. Profesando ser sabios se hicieron necios. El Señor pudo haberme entregado a pasiones vergonzosas, a cometer hechos vergonzosos. Sin embargo, su misericordia fue tan grande para conmigo que me dio la fortaleza para salir de la idolatría, tanto de las imágenes, de las esculturas, de las estatuas, como de andar idolatrando a las criaturas. Me pongo a pensar cómo muchos, y mire esta forma de idolatría también, cómo muchos se idolatran en el culto a María, María la Madre de Jesús. Cómo muchos le preparan un altar a María. Ahora, ¿es correcto bíblicamente eso? ¿Es aprobado por Dios eso? ¿Que se le rinda culto a María? Yo no veo en ningún lado, en ninguna parte de la Escritura, que haya aprobación para ello. Los apóstoles jamás hablaron de rendirle culto a María. Los apóstoles jamás, ninguno de ellos, incluso en las cartas, ya ni mencionan a María. No dan datos de ella, no dan información de María. ¿Por qué? Porque ellos estaban plenamente conscientes de que ningún ser humano
es merecedor de adoración. Les repito, el único que es digno de toda adoración es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él aceptó la adoración desde que fueron allá los magos y entraron con incienso, con mirra y oro. Incienso porque ellos entendieron que el Señor Jesús, desde su nacimiento, era el mismo Dios manifestado en carne. Lo entendieron aquellos magos. Le ofrecieron incienso como Dios. Le ofrecieron oro porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le ofrecieron mirra para ungirlo en su muerte. Pero estaba María y estaba José ahí. ¿Por qué a ellos no le rindieron adoración? ¿Por qué no se postraron ante María para darnos el ejemplo? Para que la misma Biblia nos dijera, también María fue honrada, también María recibió adoración. No, Señor. A ella no le presentaron, la Biblia no nos dice que le presentaron incienso, oro y mirra. Al único que le presentaron ahí, adoración, incienso, mirra, oro, fue al Señor Jesucristo. Porque ellos pudieron entender quién era el que estaba y era el mismo Dios manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero de María, de José ya ni se menciona para nada. En las epístolas no se sabe que fue de José, ya no nos dan datos. No se sabe tampoco el fallecimiento de María. Pero jamás en ningún momento nos hablan la Escritura que le podemos rendir culto a María, que le podemos cantar a ella, que le podemos adorar a ella. No hay ninguna base escritural, ninguna base bíblica para que nosotros podamos hacer semejante cosa. Si encontramos algunas escrituras que nos hablan acerca de cómo los apóstoles rechazaron. Los apóstoles rechazaron el que se les honrara o que se les adorara a ellos. Y déjeme enseñarle una escritura que está en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Oiga bien, Cornelio, que era aquel centurión romano, había recibido una revelación de parte de Dios para que mandara llamar a Pedro. Y Pedro recibió también de parte de Dios la revelación de que fuera a casa de Cornelio. Pero cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio lo primero que quiso hacer es postrarse a sus pies y adorarle. Pedro era un gran apóstol, Dios lo había usado mucho. En su primer sermón ganó como 3,000 almas. 3,000 fueron bautizados, era un hombre poderoso. Dios lo usaba mucho. Pero dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no aceptó la adoración que en ese momento Cornelio, que no sabía, él era un gentil. Cornelio, sin embargo, se postró ante Pedro y adoró, dice la Escritura. Pero Pedro le dice, hey, levántate, no hagas esto, yo soy hombre también. Ahora, si los apóstoles, como en este caso Pedro, no aceptó la adoración para él, no aceptó que Cornelio se postrara delante de él, imagínese María. Les vuelvo a repetir, de María ya ni se menciona nada. La única mención de María está en el libro de los Hechos, o sea, ya como parte última, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14.
Pero en adelante Pablo no la menciona para nada. Y todas las epístolas no hablan más de María. ¿Cómo es que en este tiempo mucha gente le rinde culto a María? Hay una sola explicación. Es por falta de conocimiento bíblico. Por falta de obediencia a la palabra de Dios. No hay justificación en esto. Si la persona quiere adorar a María, debe tener una base bíblica para poder hacerlo. Y si no, entonces está idolatrando a alguien, de lo cual Dios no aprueba para nada. Ahora, en Apocalipsis 22, mire bien lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Miren nada más, Juan se postró para adorar al ángel que le mostraba las cosas escritas aquí en el libro de Apocalipsis. Juan sintió tanta admiración en ese momento por aquel ángel que dice que se postró para adorar. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, o sea, el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Los mismos ángeles no aceptan la adoración, porque ellos saben que hay uno solo que es digno de adoración, y su nombre es Jesús. Los 24 ancianos rodeando el trono adoran a Jesús. Los ángeles, arcángeles, querubines, serafines adoran a Jesús. Pero ellos reconocen que ninguno, ni de los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, ni los serafines, ninguno de ellos puede recibir adoración. Cuanto menos una criatura. O sea, una criatura no debe ser adorada o exaltada porque es incorrecto. He sabido de congregaciones donde adoran a su apóstol, donde su apóstol para ellos es lo máximo. Esa es una idolatría aberrante también, lo cual el apóstol, si verdaderamente tiene temor de Dios, yo no sé de dónde sacaron eso de apóstol, pero si ese apóstol, lo primero que debería de reconocer es que es un siervo inútil, porque el Señor mismo lo dice, aún y cuando hagan todo lo que les he mandado, siervos inútiles son. Entonces esta clase de gente, en vez de andar recibiendo ahí palabras halagüeñas de gente barbera, de gente que anda buscando quedar bien con ellos, debería de pararse y fajarse bien los pantalones y decir, hey, yo no merezco esto que tú me dices. El único digno de adoración es el Señor Jesús. Otra vez escuchaba por ahí un lambiscón, un barbero, y perdóneme que hable de esta manera, pero escuchaba a uno porque me ardía en celos de parte de Dios al conocer la palabra de Dios. Uno estaba usando la escritura de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esta escritura, Isaías 9:6, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero este lambiscón, este barbero, por ahí le estaba dirigiendo estas palabras a su apóstol. Y diciendo, nuestro amado hermano apóstol, él es admirable, él es consejero. Tanta barbaridad que sentía que me ardía la sangre de celo. ¿Por qué? Porque le están quitando los atributos que solamente pertenecen a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y poniéndoselos a un hombre. Y en vez de que el hombre le diga, hey, cállate ya, barbero, honra a Dios, alaba a Dios, adora a Dios, Él es el único digno de adoración. Y esas palabras que te estás pronunciando no me pertenecen a mí, le pertenecen a mi Señor Jesucristo.
Pero no, están los hombres inflados, recibiendo una adoración, un reconocimiento que no se merecen, porque siervos inútiles somos. El único que merece toda la gloria y toda la honra es el Señor Jesús. Profesando ser sabios, dice el Señor, se hicieron necios. Y dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando usted le está rindiendo, volviendo al punto que estaba tocando acerca de María, cuando usted le está rindiendo culto a María, usted está ofendiendo a Dios. María fue una gran sierva de Dios. Fue una gran mujer de Dios. El Señor la usó poderosamente, pero su ministerio se terminó y ya no se habla más de ella, pero sí se habla de mi Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de nuestro Señor Jesucristo, de su grandeza, de su poder, de su amor, de su bondad, de su misericordia, etc. Rendirle culto a María es uno de los errores más grandes que el ser humano puede cometer, porque no es aprobado por la palabra de Dios. Bien, ¿qué me dice usted de Guadalupe? Guadalupe nunca aparece aquí en las Escrituras de que se le debe rendir culto a la guadalupana. Tampoco, no hay una base escritural. No podemos nosotros creer que existió Guadalupe si no lo vemos aquí en las Sagradas Escrituras. Hay unos que le llaman la reina del cielo, otros que le dicen la madre de todos los mexicanos. Y tal vez por ahí algunos se me ofendan, pero lo que es bíblico, y esto es lo que vamos a hablar. Déjeme decirle, de Guadalupe no aparece nada. De María nos habla la palabra de Dios. Pero María, como todos los mortales, llegó su tiempo en que murió. Y les recuerdo esto, en Levítico capítulo 20, aquí hay algo súper interesante también. Levítico capítulo 20, preste mucha atención, por favor. Levítico capítulo 20, dice la palabra del Señor así. Porque Dios es bueno y nos trae revelación. Levítico 20, 26. Dice la palabra del Señor. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Evocar espíritu de muerto quiere decir llamar a los espíritus de los muertos. Evocar espíritus de muertos está prohibido por Dios. Si María falleció, si María murió también, y usted está rindiéndole culto, usted está evocando espíritus de muertos. Y eso está prohibido por Dios. Y el Señor dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Para que seáis míos. Somos del Señor. Nuestro Señor es Jesucristo. Quítese por favor toda idolatría de su corazón. El único digno de adoración es Cristo Jesús. Si usted está honrando a María, si usted está adorando a María, le está rindiendo culto a María, arrepiéntase, porque la misma María le diría, hey, yo no soy digna de esto. Mi Señor y mi Salvador, Él es el que es digno de toda adoración. María le llamaría a usted fuertemente la atención también si pudiera hablarle. Pero María ya no le puede hablar porque ella ya está durmiendo hasta el día de la resurrección. Pero el que sí le habla es Dios a través de su palabra, lo que usted debe hacer delante de Él para que usted agrade a Dios. Adore a Dios, como dijo el ángel en el capítulo 22 que les acabo de leer, capítulo 22 de Apocalipsis.
Se los leo nuevamente para concluir el día de hoy. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Oiga bien, y de los que guardan las palabras de este libro. Y concluye diciendo, adora a Dios. Soy un ángel, pero no merezco tu adoración. El único digno de adoración es Dios. Adora a Dios. Dejemos a un lado a María, dejemos a un lado a la guadalupana, dejemos a un lado a todas esas vírgenes que por todos lados se promueven por ahí para adorar. El único digno de adoración es Dios. Y por eso dice la Escritura, pero él me dijo, mira, no lo hagas, o sea, el ángel, no me adores, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, de este sagrado libro. Si usted guarda las palabras de este libro, bienaventurado es usted. Obedézcalo, porque esto le lleva a la vida eterna. Amados, si el Señor nos concede, el lunes continuamos con este tema. Hay mucho por escudriñar todavía. Hay mucho por aprender todavía. Les amo en Cristo Jesús. El Señor los guarde y los proteja siempre.